Quiero que repita conmigo las cosas claras. ¿Y el chocolate? ¿Y el chocolate cómo? Pues vuelvo a decir conmigo, las cosas claras. ¿Y el chocolate? ¿Usted sabe por qué se dice esa frase? ¿Por qué se dice esa frase? Ya se lo contaré yo. Las cosas claras y el chocolate espeso. Hablaba yo este domingo del Dios de pacto, el Dios que quiere bendecirnos. Decía que Dios quiere bendecirnos. ¿Cuándo quiere bendecirnos Dios? Siempre. Dios siempre quiere bendecirnos. Hice yo esa frase de que Dios está loco por bendecirnos. Así que fíjense si querrá bendecirnos o no. Dios quiere que las promesas que nos ha dado, los sueños que vienen de Dios que están en nuestro corazón, los propósitos de Dios, los diseños que Él preparó, como dice la palabra, desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá, las virtudes, los dones y todo eso que Él puso en nosotros, ese diseño, Él quiere que lo alcancemos. Y hablaba yo el domingo de Abraham, con 99 años, 25 años después de que este hombre salió de Ur de los Caldeos por escuchar la voz de Dios, Dios le volvió a hablar con un mensaje fresco. Y el mensaje era: soy el Dios Todopoderoso. Vuelvo a decir a que está a su lado, Él es todopoderoso. Si es un familiar que tiene a su lado, agárrele así la cara y diga: Dios es todopoderoso, agárrele la cara. ¿Por qué se lo digo? Porque hay quien no se lo cree, hay quien dice las cosas por decirlo. Vuelvo a decirle ahora, ponle cara serio y dile: Dios es todopoderoso. Entonces, ¿por qué muchas veces nos ahogamos? No sé, porque nos gusta. Porque hay gente que es masoquista, hay creyentes que son masoquistas, les gusta ahogarse. Eso, o que no han entendido que Dios es todopoderoso. Y cuando Dios le presenta a Abraham de nuevo, que se le había presentado varias veces, 4 veces le recuerda en ese diálogo con 99 años las promesas y los sueños que a Abraham ya había pensado que para él era tarde, que para él no se podían dar. Él había hecho un pensamiento alternativo. Dice: como ya yo tengo 99 años y mi esposa tiene 90 y yo sé lo que Dios me prometió no se va a cumplir, vamos a hacer un plan alternativo. A lo mejor yo no lo entendí bien. Seguramente Dios no se refería a esto, se refería a otra cosa. Y Dios le tiene que repetir en 4 ocasiones. A Abraham le dijo: te multiplicaré. Le volvió a decir: te haré extraordinariamente fecundo. Le dijo por 3ª vez: de ti saldrán reyes y sacerdotes y naciones. Y en 4º lugar dice: te haré padre de multitudes. Vuelvo y le repito, Abraham tenía 99 años y Abraham pensó que ya parte de esos sueños que de su juventud había tenido no se iban a dar. Y yo sé que el domingo no había nadie con más de 99 y hoy creo que tampoco, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero recuerde, ojo, que había 2 demandas que Dios le dice a Abraham inmediatamente después de presentarse. Yo soy el Dios Todopoderoso, yo conozco las promesas que te di, yo sé los sueños que te di, yo sé los propósitos que tienes en mí, que son propósitos de bendición. Ojo a Abraham, 2 demandas le dice. Primero le decía: tenme presente. Ya hablábamos de cómo tenemos a Dios presente en nuestra vida diaria. Y lo segundo que le decía era: vive rectamente. Si me tienes presente, Abraham, y si tu vida es recta delante de mí, si tú vives rectamente, entonces se va a cumplir lo que yo te prometí, se va a cumplir lo que yo declaré que iba a hacer sobre su vida. Entonces siempre recuerde que hay algo, porque eso es un pacto es de 2 partes. Y quisiera repetir el último versículo que leí el otro día, el Génesis capítulo 18, verso 19. Y quiero repasar porque esto va inmediatamente seguido a lo que estábamos hablando el domingo. Yo lo he escogido, hablando de Abraham, para que enseñe a sus hijos y a su descendencia a mantenerse en el camino del Señor. Qué importante es mantenerse en el camino del Señor. Y dice: haciendo lo que es justo y lo que es recto, de modo que se cumpla. Es la única manera de que se cumpla cuanto ha sido prometido a Abraham. Te tienes que mantener en el camino. Es la única manera que se cumpla lo que Dios te prometió. Y no en un camino como el que camina como un desgraciadito por el camino. Dice: haciendo lo que es justo y recto, para que se cumplan los propósitos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. No hay otra manera, no hay otra manera. Si tú te separas del camino, si tú no te mantienes, si tú no estás haciendo lo que es justo y lo que es recto, no podrás vivir los sueños de Dios en tu vida. Dios querrá bendecirte, pero la palabra de Dios, que es de Dios, impide que Él pueda bendecirte.
porque Dios nunca va en contra de su palabra. No podría hacerlo, Él es Dios verdadero. Él dejó las normas de cómo funciona el reino de los cielos. Entonces todo esto es importante. Ahora, le voy a leer un texto que han pasado 20 años después de que Abraham recibió esa promesa de Dios, ya había tenido al hijo de la promesa, Isaac, y 20 años después, aproximadamente, poco más, ya Abraham, ¿cuántos tenía? Calcule, si tenía 99 más 20, ¿cuántos son? Más o menos 20. Génesis 24, versos 1 a 4, dice, Abraham era un anciano muy entrado en años, y el Señor le había bendecido en todo. Un día llamó al criado más antiguo de su casa, el que le administraba todos los bienes, y le dijo, pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una mujer de este país de Canaán, donde yo habito, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y allí buscarás esposa para mi hijo Isaac. ¿Por qué? Dice que le manda a su siervo ponerle la mano bajo su muslo. Es como ahora decimos los pequeños, decimos te lo juro, ¿no? Y porque usábamos los dedos. O poníamos así, te lo juro, ¿no? Lo juro así. Pues en aquella ocasión se ponía la mano aquí, era algo sagrado. Porque ponías la mano cerca de sus partes íntimas, de su virilidad. Entonces esto era un pacto sagrado que se tenía que cumplir sí o sí. Y era una forma de juramento en esta época. Y él le dice, mira, yo estoy muy anciano. Yo no sé si Dios me lleva mañana o me lleva dentro de 5 años, no lo sé. De todas formas, todavía le quedarían muchos años más, lo que él no lo sabía en ese momento. Pero Abraham era alguien que tenía las cosas claras. Hace ese pacto con su siervo fiel, con el que había estado con él desde la niñez, con el que administraba toda su casa. Le dice, voy a hacer un pacto contigo, y le dice lo que tiene que acontecer con su hijo. Las cosas claras, el chocolate espeso. ¿Sabe? Esto se empezó a usar allá después de que se llegó al Nuevo Mundo, a América. Cuando empezaron a traer el cacao de allá, al principio no se sabía que el cacao era comestible aquí en Europa. Y entonces cuando empezaron a desembarcar los primeros siglos XV y siglo XVI y el cacao, y se empezó a preparar el chocolate, los españoles hacían el chocolate muy espeso, espesísimo. Pero había otro estilo de hacer el chocolate, que era el chocolate estilo francés, que cogían al chocolate y le mezclaban leche, y el chocolate era más líquido. Entonces al final la gente, unos tomaban el chocolate líquido y el otro el chocolate espeso. Por supuesto el espeso era más caro, porque no podía mezclarlo con nada, se consideraba el puro, el mejor. Entonces la gente pudiente, y cuando se empezó a comercializar el chocolate, decían, no, a mí no me ponga el chocolate ese barato, el chocolate aguado no. Las cosas claras y el chocolate espeso. De ahí viene ese dicho, así que fíjense los siglos que tiene, de toda esa connotación. Entonces las cosas claras y el chocolate, y usted puede decir, pero es que a mí me gusta el líquido, no importa, pero las cosas claras y el chocolate espeso, estilo español, no francés, estilo español, como nosotros. Entonces lo que quiere decir este dicho es que las cosas tienen que hablarse claramente, con honestidad, para que alcancemos con claridad, sin miedos, porque cuando la verdad es verdad, nos va a beneficiar a nosotros, va a ser para nuestro bien. La verdad nunca te va a traer desolación a tu vida, la verdad no te va a maldecir, al contrario, cuando tú descubres la verdad y la sigues, va a ser una bendición. Entonces, Abraham sabría esto, sabía de qué se estaba tratando el pacto, de qué tenía que ver la promesa. No solamente tenía que ver con él, sino con sus hijos y con sus descendientes. Abraham lo tenía claro, el llamado, él tenía claro el camino de Dios, él tenía claro el deseo, la voluntad de Dios. Y Abraham entiende la importancia del matrimonio. Algún día haremos un curso de matrimonio, porque hay tantas cosas que salen del matrimonio en la palabra de Dios. Abraham tenía claro la importancia de elegir la persona correcta para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Él lo tenía tan claro que hace esta promesa, no sabiendo que le quedaba poco tiempo, y le promete, dice, no tomarás esposa entre las cananeas que me rodean. No bajarás a Egipto, irás a la tierra de mi padre, a la tierra de la promesa. Allí a la familia, a la genética donde Dios me llamó, allí irás y tomarás esposa para mi hijo. Porque él sabía el llamado tan especial que había en Isaac. Era el propio llamado de Abraham y tenía que pasar por generaciones. Qué importante es esto. Y a veces nosotros como creyentes no le damos la importancia a las cosas que tienen. Por eso las cosas tienen que ser claras. No podemos mirar a otro lado
o no darle la importancia espiritual que tienen todas las cosas. Y como hijos de Dios tenemos que entender la importancia de nuestros dones, de los que Dios puso en nosotros, y la importancia de nuestro trabajo, de la empresa que nos contrató o de la empresa que abrimos, de la importancia de la carrera o el colegio que nos toca estudiar, lo que hemos decidido. No sabemos que Dios está detrás de todo esto o no le damos importancia. Por eso la palabra nos habla de todo esto. La importancia que tienen que ser nuestras relaciones dentro de la casa, dentro del hogar. La importancia de una congregación de la iglesia local como cuerpo de Cristo. La importancia de todas estas cosas. O tú como jubilado, que ahora tienes tiempo de sobra quizás porque estás jubilado. ¿Por qué estás jubilado? ¿Por qué Dios te dejó llegar a la jubilación? ¿Por casualidad? Nada hay por casualidad, absolutamente nada. Nosotros pensamos que las cosas son por casualidad, que pasé por aquí y caí volando en Tenerife. Podía haber ido a Madrid o a Barcelona, pero aparecí en Tenerife. O que mi madre le dio por parirme en Tenerife. Me podía haber parado en Gran Canaria parido y hubiese sido canarión, pero nací en Tenerife. ¿Y qué soy? Chicharrero, el que no baile. ¿A que sí? ¿Es o no es? Todo hay una connotación espiritual detrás, nada es por casualidad. Y si no entendemos estas cosas, pues caminamos por la vida pensando de que somos no se sabe qué, pero hay un propósito en Dios en todas las cosas. Por eso es importante que aún en el lugar donde tú trabajas, no sé cómo estará haciendo, si está siendo de bendición para ti o no, hay un propósito de Dios. Hay un propósito de Dios en el edificio en que vive. ¡Ay, qué casualidad! Que encontré un buen piso, que me alquilaron barato. No es casualidad. Hay un propósito de Dios. Pero vivimos sin entenderlo, sin visualizarlo. No hay casualidad en todas las cosas. Y Abraham tenía todo esto claro. Por eso es importante el área familiar, el área personal, la sexualidad dentro del matrimonio, la sociedad, el tiempo libre, cómo disfrutas de tu tiempo libre, qué haces en tu tiempo libre. Tenemos que pensar en todas estas cosas y reflexionar en ellas. La cosa es si tenemos las cosas claras, porque Abraham las tenía. Y todo va a funcionar en tu vida cuando tú tienes las cosas claras en el camino que marca la palabra. Te va a funcionar. No hay motivo para que puedas quejarte o aburrirte o pensar que hay inseguridad. No. Cuando tú caminas y tienes las cosas claras en Cristo, te va a ir bien. Te va a ir bien. ¿Cómo te va a ir? ¿Cómo te va a ir? Mejor que bien. Pero tienes que tener las cosas claras, tienes que hacer las cosas bien. Y a la medida que el Espíritu Santo te va hablando, tú lo vas entendiendo. Mira, cuando vemos los nietos de Abraham, los nietos de Abraham fueron Esaú y Jacob. Los nietos de Abraham, un día hablaré de esto, son un ejemplo, son un modelo de los dos tipos de creyentes del siglo XXI también. Está Esaú y está Jacob. Esaú tuvo más oportunidades que Jacob por haber nacido primogénito. Tenía la ventaja de tener el derecho a la primogenitura. Un derecho espiritual, físico, familiar, en todo sentido en este tiempo. O sea, tuvo más oportunidades. Sin embargo, no las aprovechó. Vivía según su propia manera de vivir. Vivió por sus instintos, por sus emociones, por lo que sentía, por lo que acontecía cada día y sus deseos personales. Jacob fue al contrario. Jacob intenta en todos los medios en su vida seguir el ejemplo de su padre Isaac y de su abuelo Abraham. Él intenta, y mira que metió muchas veces la pata, pero Jacob intenta alinearse con el propósito de Abraham. Jacob como Esaú, los dos conocían las promesas de Abraham. Como nosotros conocemos la promesa de Pentecostés, las promesas del Espíritu Santo, las promesas de resurrección, las promesas de tantas cosas que tiene Dios, los dos las conocían. Uno vivió ajeno a esas promesas, uno vivió con sus deseos personales a flor de piel y el otro vivió reflexionando en cómo su vida se iba a alinear a las promesas de Dios. Los dos seguían siendo creyentes, los dos eran nietos de Abraham, los dos formaban el pueblo de Dios, pero Esaú no alcanzó las promesas que habían sobre su vida y Jacob las alcanzó. Esa es la gran diferencia. Y Abraham lo tenía claro. El verso 5 dice que el criado le respondió: ¿qué he de hacer si la mujer me dice que no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Tendré entonces que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Lo primero que piensa el criado es decir: hombre,
Yo no voy a ir por ahí a una tierra extranjera y voy a decir, ve, ¿quieres venir a casarte con alguien que no conoce? Y va a venir y se va a casar, ¿cómo va a hacer eso? Ni en ese tiempo. Y ya les digo, no había WhatsApp, no había móvil, no había internet, no había correo. Y le voy a decir a una mujer que no conoce nada, que venga conmigo, que es un joven que es de la familia, que se quiere casar con él. Eso es imposible. A veces sucede, a veces creemos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Fíjense, como muchas veces nosotros somos así como el criado de Abraham. Todavía no hemos dado el primer paso y ya estamos pensando que nos va a ir mal. Y si cuando llegue, y si la mujer no quiere venir, y si no encuentro, y si no hay nadie de tu familia, y yo qué sé, si tus primos y tus hermanos tuvieron, yo no sé. A veces estamos poniéndonos las pegas a nosotros mismos. ¿Le ha pasado? ¿Cuántas veces le ha pasado? Todavía no has empezado algo y estás pensando que te va a ir mal. Impedimentos, dudas, obstáculos. Y si quizás estás propenso a pensar muchas veces en hundirte. ¿Y si sucede aquello, Señor? ¿Y si me quedo sin trabajo, Señor? ¿Qué sucede? Hay una respuesta ahí, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué hago? Abraham le respondió, versos 6 a 8. Abraham le respondió, de ningún modo lleves a mi hijo allá. ¿Por qué? Porque era la tierra de la promesa, no podía salir de esa tierra. Dice el Señor, Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre, dice Abraham, y de mi país de origen, que habló conmigo y juró dar esta tierra a mi descendencia, enviará su mensajero delante de ti para que tome allí esposa para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero de ninguna manera lleve allá a mi hijo. En otras palabras, le está diciendo Abraham al criado, de ninguna manera desobedezca. Mira lo que te digo. Si tú no desobedeces, no intentes, no inventes un plan paralelo. Bueno, es mejor que lleve a Isaac, que conozcan a Isaac y así ya él mismo elige la esposa con la que se quiere casar. De ninguna manera, el plan paralelo fuera de Dios nunca funciona. Te va a llevar al fracaso, no existe. Abraham le está diciendo en otras palabras lo que había en su interior. Le está diciendo, cree mi hijo, dile que está a tu lado, cree mi hijo. O mi hija, dígaselo, cree mi hijo. Cree, fe. Le está diciendo, Dios no me llamó para dejarme tirado. Dios no me llamó, Él no me sacó hace tantos años. Él no hizo que yo encontrara el camino. Él no permitió, Él no me dio estas promesas, estos sueños, estos propósitos para dejarme ahora a mitad de camino, para dejarme tirado. Claro que no. Es decir, por lo que Dios ha hecho ya en mi vida, por lo que está haciendo, yo sé que Dios hará, Dios abrirá camino. Eso es lo tercero que le dice. Él está diciendo, yo he sido fiel. He mirado las promesas de Dios, he creído las promesas de Dios, he permanecido y han pasado los años y ahora estoy anciano y todavía le tengo que buscar esposa a mi hijo. No he terminado la misión que tengo en esta vida porque no se puede acabar en mi hijo, tiene que proseguir porque es una misión para las generaciones. No he terminado. Y él está diciendo, Dios va a intervenir, Dios va a intervenir. Dile que está a tu lado, Dios va a intervenir. Él va a intervenir, pero si no lo crees, no lo va a hacer. ¿Lo crees? No pongas pegas, no inventes, y si no, y esto, no, Dios va a intervenir. ¿Por qué va a intervenir? Te lo vuelvo a decir, porque Abraham dijo, yo he sido fiel, he mirado las promesas, he permanecido, y ya estoy anciano, pero yo lo creo, y Dios va a intervenir. ¿Tú lo crees? Si lo crees, no puedes poner pegas. No puedes estar pensando, y si esto, y lo otro. No. Entonces tenemos que reflexionar el día de hoy. Yo creo que el día de hoy, prácticamente cada día, tenemos que pararnos en el camino de la vida. Eso forma parte de la oración diaria. No vas delante de Dios para hablar, no. También hay que reflexionar. ¿Sabes? Muchas veces hay que escuchar el silencio. A veces estamos tan corriendo por la vida que no nos paramos a escuchar el silencio. Porque tienes prisa, porque el trabajo, porque lo esto, porque lo otro, porque tanta información que nos desborda. Hay que pararse a escuchar aún el silencio. En el silencio hay sabiduría, dice la palabra de Dios. Pero a veces no tenemos tiempo. Ay, que estoy aburrido orando. Escucha el silencio. Escucha el silencio. También se escucha. Escucha tu interior. Reflexiona, mira a tu alrededor, mira adentro, mira tu vida, mira tu casa, pero mirándola con reflexión, intentando salir hasta un poco desde fuera, tu hogar, tus relaciones,
Lo que estábamos diciendo en la alabanza, el día de hoy, ¿qué repetirías del día de hoy? ¿Qué momento fue tan especial que tú decías, yo quisiera repetir este momento? ¿O qué momento en el día de hoy tendrías que cambiarlo o lo harías mejor mañana? Todo esto hay que reflexionarlo. Tus relaciones laborales, tu tiempo de ocio, tu relación con la iglesia, como estaba diciendo, tenemos que pararnos en el camino de la vida y reflexionar a dónde vamos, qué rumbo tomamos, qué nos marca la palabra, qué le había dicho a Abraham, a su siervo. Vuelve a la tierra, vete allá hacia el norte y al este, allí a la tierra de mis ancestros. Ahí tienes que buscar esposa. Tenemos que mirar qué camino estamos tomando en todas las cosas, qué camino hemos decidido coger. Y si este camino nos va a llevar a las promesas de Dios, a los sueños de Dios. Porque no puede ser que Abraham le dijera al siervo, vete hacia la tierra de mi parentela, allá hacia aquel lugar. Y él dijera, no, yo creo que mejor voy a Egipto, para el sur, que hay más gente. Si voy a buscar esposa ahí en el sur, hay más donde elegir. Porque tenemos que pensar si nuestro camino, nuestra vida, está alineándose a las promesas de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos dice en su palabra que vamos a alcanzar. Tenemos que proyectar y reflexionar sobre todas estas cosas. ¿Cómo vas en el camino? Eso es otra cosa que habrá que mirar. ¿Cómo está siendo nuestra actitud? Y hablaba yo de la actitud de Pablo y de Silas en la cárcel. ¿Cómo está siendo nuestra actitud en medio del éxito o en medio de un bache? ¿Es la misma actitud? ¿Cambia la actitud? Habrá que mirar, porque todo esto nos enfrenta a la vida en el día a día. Dice el verso 9, que entonces el criado puso la mano bajo el muslo de su amo y le juró que cumpliría con este encargo. Te lo juro, vamos a hacer pacto, yo voy a cumplir con lo que tú me has encargado. En otras palabras, yo decía el domingo que hemos hecho un pacto con Dios. Él hace su parte del pacto. Nosotros no tenemos que preocuparnos por la intervención divina. A veces que no vemos a Dios y nos preocupamos. No te preocupes, Dios va a aparecer si tú haces tu parte del pacto. Hablaba mi esposa, ahora la pastora de la economía, de la finanza. Si tú haces tu parte del pacto, Dios va a intervenir, aunque tú no lo creas, aunque tú parezca que no alcanza, Él va a intervenir. Si tú haces tu parte del pacto para con tus hijos, eres modelo, los intercedes en oración, estás orando por ellos, eres coherente, aprendes a disciplinarlos, es parte del amor de Dios. Si tú lo sabes hacer, si tú cumples tu parte del pacto, Dios va a hacer lo imposible, lo divino. Tú solo tienes que ocuparte de hacer tu parte del pacto. Y si es así, es lo que le está diciendo el criado, lo voy a hacer, te juro que lo voy a hacer. Voy a hacer lo que me dice. Y este estaba pensando, y capaz que llego y no encuentra ninguna mujer, o no hay nadie, pero voy a hacer. Porque aunque el criado o el siervo no lo creyera, Abraham había lanzado la palabra. Y Dios lanzó una palabra sobre nuestras vidas. Obedece. Haz tu parte del pacto. Dice el verso 10 que luego tomó 10 de los camellos de su amo y llevando consigo toda clase de regalos de su amo, se encaminó a Aram, Naharaim, a la ciudad de Nahor. En otras palabras, a pesar de todo, el siervo salió con expectativa. Él preparó los camellos, él preparó el viaje. Él dice que él preparó regalos. Y me sorprende porque dice, él llevó regalos de su amo, no eran de él. Acuérdense las clases de discipulado, somos administradores. Si eso no se nos queda en la cabeza, mal vamos. Somos administradores. Así que puedes regalar porque eres un administrador. Eres un administrador de los recursos del reino, de los recursos de Dios. Este hombre no iba pensando, ¿y si me asaltan en el camino? Eran caminos peligrosos. No había policía, no habían guarniciones, eran caminos que pasaban por sitios difíciles, de dificultad, que habían maleantes, habían atracadores. Pero él no iba pensando, si me asaltan, y si no conozco a nadie, y si llego allí no es lo que yo espero, y si me escachan, y si me desprecian, y si me arrestan. No podemos ir por la vida muchas veces pensando lo que no tenemos que pensar.
Tenemos que ir con expectativa, tenemos que ir con ilusión, tenemos que ir con la palabra, tenemos que ir con fe, tenemos que ir sabiendo que Dios está con nosotros. Por eso la pregunta es ¿cómo vives el día a día? Porque como tú estés viviendo el día a día, te va a revelar a tu vida y a tu corazón cómo es tu fe. Simplemente es eso. Dios sabe cómo es nuestra fe. Dios sabe que estamos dispuestos, a qué estamos dispuestos, pero nosotros muchas veces no lo sabemos. Por eso el día a día te revela si estás caminando hacia los propósitos de Dios, hacia las promesas de Dios, hacia la bendición de Dios. Eso te lo va a marcar tu vida. Por eso es tan necesario que reflexionemos, pero que no te pongas a reflexionar en la vida del vecino. Porque mira al vecino, porque mira al otro, porque mira aquella. No, no, no. Hay que reflexionar en nuestra vida, en lo que hay en nuestro corazón, en nuestras pisadas. Y muchas veces que no estemos como la canción. ¿Se acuerda la canción que dice 2 pasos para adelante, 2 pasos para atrás? ¿Cuántos conocen esa canción? ¿La conocen o no? Da la media vuelta y vamos a empezar. 2 pasos para adelante y 2 pasos para atrás. ¿Seguimos? Da la media vuelta y vamos. ¿Me he movido de aquí? No. A veces pasan los creyentes la vida en la misma posición y se creen que han avanzado. Sí, 2 pasos para adelante, 2 pasos para... No has avanzado nada. Das la media vuelta y vuelves a empezar. Y después dices, llevo tanto tiempo en el Señor y no veo nada. Pues si estás en el mismo sitio, no has querido moverte, no tienes expectativa, no tenemos a veces esperanza, fe, ilusión por las cosas. A veces nos pasa. Dice el verso 11 y 12. Cuando el criado llegó a las afueras de la ciudad, hizo arrodillar a los camellos junto a un pozo de agua. La tarde ya estaba cayendo, casi de noche. Y ese era el momento en que las aguadoras salían en busca de agua. Así que oró diciendo, Señor, Dios de mi amo Abraham, haz que me vaya bien en este día. Le quedaban unas horas al día, apenas unos momentos. Dice, y muéstrate bondadoso con mi amo Abraham. Qué importante es orar, comunicarnos con Dios. Fíjese, Él no sacó ninguna oración escrita, no hizo un rezo. Él estaba allí en aquella situación habló lo que había en su corazón. Todos nosotros pasamos por situaciones, por días, todos son diferentes, pero qué imprescindible es comunicarnos con Dios. Y atención a la oración. Fíjese cómo este hombre habla con Dios. Oró por amor a su amo. No es una oración egoísta. A veces convertimos nuestras oraciones, como digo muchas veces, en quejas o en oraciones tan egoístas que no son recibidas en el reino de los cielos. Este hombre nos dijo, Señor, yo me merezco, yo me he esforzado por venir, yo quiero, mira tú lo dura que es la vida y yo necesito ahora. No. Muéstrate bondadoso con mi amo, Abraham. Esa fue la oración. Oh Señor, muéstrate bondadoso. Porque yo tengo una misión, tú tienes una misión en Cristo, tú tienes una vida que Dios te la ha dado. Y por amor a Jesús, por amor a tus hijos, por amor al vecino, por amor a los compañeros de trabajo, como hablaba yo, esas almas perdidas, por amor a ellos. No diga, Señor, que le caiga un rayo, quítame al jefe que tengo, acaba con su vida, mándalo para otro lado, que le quiten eso, que pongan a otro. Esa no es una oración que llega al reino de Dios. Por amor a esa persona, Señor, que a veces es tan impertinente, por amor a ellos, habla a su corazón, que puedan conocerte, Dios. Que puedan experimentar lo que yo estoy experimentando adentro, que eres un Dios real. Señor, por amor a mi vecino que está en esa crisis, que le van a quitar la casa, que le van a quitar el piso, que está amargado. Señor, por amor a el otro, que a la mujer le encontraron cáncer. Por amor, Señor, haz algo en su vida. Voy a presentar el mensaje. Preséntele el mensaje. Dios puede ayudar a tu esposa. Que me da vergüenza. Es que si después no la ayuda, y nos ponemos las pegas antes de empezar. Hay que ser valiente. Yo creo que muchas veces el creyente tiene que sacar la carne de su oración y dejar al Espíritu. Dejar que ore el Espíritu. Porque a veces Damián dice, si es por mí, aquel lobo... Digo, Señor, ¿qué hacemos con aquel? ¿Y sabes lo que suele decirte el Señor? Ámalo.
Ámalo, ámalo si se merece. Diga que está a tu lado, ámalo. Tú crees que a lo mejor no se merece que lo ames porque te hace la vida imposible. Pero ¿sabes lo que dice Dios? Ámalo. Díselo otra vez a tu lado, ámalo. Ámalo. No le puedes cachar la cabeza, no le puedes tirar de los pelos, no, ámalo. Así que no le preguntes al Señor, ¿sabes lo que te va a responder? ¿Qué hago con esta situación? Ámalo. Pero hay que ser valiente para hacer la voluntad del Padre. Hay que ser muy valiente. Enfócate. Tus pensamientos, tu actitud, tu disposición, tus propósitos, tus esfuerzos, tu fe, tu expectativa. Yo creo que a veces el creyente no ha determinado qué quiere hacer para su vida. O lo determinó una vez hace 3 meses y creo que cada día tienes que determinar qué quieres hacer con ese día. ¿A dónde quieres llegar ese día? ¿Qué avanzaste en ese día? ¿O qué retrocediste? Quizás decir, hombre, Señor, pues hoy retrocedí. La verdad que creía que estaba avanzando y ahora me di cuenta, me salió esto otro y he retrocedido. Habla con Él. Hay que creer, hay que luchar, hay que avanzar. Y hay que decidir amar. Dice el verso 39, que está ya el criado hablando allí con la familia que encontró. Dice, yo pregunté a mi amo, ¿y si la mujer no quiere venir conmigo? Ya te digo, a veces nos hacemos preguntas. Cuando no tenemos las cosas claras, el chocolate espeso, nos hacemos preguntas. ¿Y si me sale mal el negocio? ¿Y si pierdo? ¿Y si enfermo? ¿Y si no me hacen caso? Si yo les digo y no me hacen caso. ¿Y si no sirvo para eso? ¿Y si no me quieren? ¿Y si no me dicen? ¿Y si no me invitan? ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? Pero la respuesta sigue siendo la misma. Y nos la da Abraham. Verso 40. Entonces él me contestó, yo no me he apartado del camino del Señor, por tanto Él enviará a su ángel para que te guíe y te dé éxito. Diga conmigo, éxito. Diga conmigo, éxito. Diga conmigo, éxito. Él enviará a su ángel para que te guíe y te dé éxito a tu viaje encontrando un esposo para mi hijo en casa de mi padre, una que sea de mi clan. Abraham lo tenía tan claro. A veces nosotros no lo tenemos tan claro. Creo que por eso muchas veces tomamos atajos en el camino. O no somos consecuentes con lo que pensamos, porque no lo tenemos claro. Pero cuando uno lo tiene claro, tan claro, y la clave está en esa frase de Abraham que le dijo varias veces al siervo. El Señor, a quien he obedecido, en quien medito y reflexiono para no apartarme del camino, Él me dará éxito. ¿Quién nos da éxito? ¿Quién nos da éxito? ¿Quién nos da éxito? Si tú sabes que Él te va a dar éxito, ¿te podrás preocupar por algo en la vida? Vuelvo y te repito, el Señor a quien he obedecido, en quien medito y reflexiono para no apartarme del camino, Él me dará éxito. Esto es tener las cosas claras. Esto te da una seguridad absoluta de ver a tus hijos en el reino de los cielos, de tu casa, de que los propósitos de Dios se den en tu vida. Lo único que te puede dar la seguridad era lo que Abraham entendió, esa fe innata en su interior que había alcanzado, que ya con esa edad de 100 y pico años, pensando en todas las cosas, dice, yo sé que Dios me dará éxito, y a mis hijos, y a mis nietos, y más allá. ¿Por qué? Porque yo he sido fiel a la palabra de Dios. Eso es lo único que nos tiene que ocupar, ser fiel al mensaje de Cristo. Pablo lo diría siglos más tarde, con estas otras palabras, 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Dice, he luchado con valor, he corrido hasta llegar a la meta, he conservado la fe, solo me queda recibir la corona que en justicia me corresponda, que el Señor, juez justo, me entregará al día de juicio, y no solo a mí, sino a todos los que esperan con amor su manifestación. Tenlo claro, las cosas tienen que ser claras.
así como el chocolate es espeso. Claro, tienen que ser claras. Mire, yo en tantos años en este camino, en aquellas áreas de mi vida, porque nunca fueron en todas y cada día se van revelando más, en aquellas áreas de mi vida donde tuve las cosas claras desde tantos años atrás, ahí donde he visto la mayor bendición de Dios. En otras cosas que con el paso del tiempo fue aclarando ideas, en otras cosas que no le di importancia, que dejé de segundo orden, o que no puse a Dios primero, en esas cosas me costó avanzar. En muchas de ellas comienzo a avanzar ahora, pero mirando atrás en estos 30 años, digo, Señor, las cosas que tuve claras desde el principio, desde que te conocí con 15 años, aquello que tuve claro, en esas hoy veo como Dios he avanzado, como Dios me ha respaldado en todas esas cosas. Por eso, mi amada iglesia, lo que tenemos que tener es las cosas claras. Cuando tú tienes las cosas claras, no te van a frenar, no te vas a frenar, vas a avanzar. Ten las cosas claras, ten a Dios presente, tenlo claro y vas a ver la mano de Dios. Ponte.